La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BioK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BioK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BioK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BioK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.biok.com. Buenos días, soy Giselle Soré, periodista BioK, y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros inscritos de este webinar, nuestros asistentes de Chile, Perú, Colombia y México, que se han inscrito para nuestro primer webinar del año 2024, explorando la huella de carbono corporativa, pasos prácticos para comenzar. Ya que en esta ocasión organizamos, como les decía, para Chile, Perú, Colombia y México, países en los que tenemos presencia con nuestras soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que permiten gestionar desde el cumplimiento legal en medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, y otras materias como huella de carbono, residuos y otros indicadores sostenibles. Quiero contarles que BioK es un scale-up líder especializada en la gestión digital segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas de Latinoamérica. Ya con sus herramientas de software as a service permite medir, gestionar variables sostenibles de cada empresa, que cada empresa o industria determine, ya desde sus requisitos legales, como les señalaba, pasando por huella de carbono, huella de residuos, indicadores ESG, que son el informe de reportabilidad, de sostenibilidad que tienen las empresas hoy, posibilitando la disminución, por supuesto, del footprint ambiental, entre otros indicadores y beneficios. Mientras se siguen conectando a los asistentes, a quienes les damos muchas gracias por el interés que han demostrado. Son muchos los inscritos, así que les damos la bienvenida, por supuesto. Y quiero contarles que BioK ofrece soluciones, eh, perdón, ofrece soluciones que se caracterizan por servicios impecables como beneficios de BioK. Flexibilidad, porque cada empresa determina cuán rápido quiere ir en la transición hacia la sostenibilidad digitalizada, ya pudiendo elegir los módulos que necesita para poder gestionar sus requisitos legales, su huella de carbono y otros indicadores. Ya tiene trazabilidad, porque habilita un registro en línea de todos los antecedentes y mediciones que realice la organización. Reportabilidad, ya que puede realizar informes y reportes de cumplimiento, auditorías y cálculos en forma inmediata, en solo minutos pueden obtenerlo. Actualización en línea, porque nuestra plataforma y sus módulos se actualizan y adaptan permanentemente a la legislación y los cambios normativos que ésta tenga en cada país en los que tenemos presencia. Y un servicio especializado de profesionales en cada una de las materias que atienden y capacitan permanentemente a los usuarios en el uso de las herramientas digitales de las que disponemos, y generando también mejores prácticas para llevar la gestión de la sostenibilidad al más alto nivel. Antes de comenzar, a nombre de BioK, quiero reiterar el saludo y darle la más cordial bienvenida a toda la comunidad de profesionales que se ha conectado del área de la sostenibilidad, del área medioambiental, gerentes, empresarios que se interesan, personas que también de otras áreas están muy interesadas en conocer este tipo de elementos, como es la huella de carbono corporativa. Así que muy bienvenidos ya para poder empezar este webinar en el que vamos a explorar los fundamentos de la huella de carbono corporativa y cómo puede impactar positivamente en la sostenibilidad de cada empresa independiente de su rubro, ya porque reduce su impacto ambiental y mejora su desempeño de sostenibilidad. Ya, asimismo le vamos a mostrar la plataforma BioK Huella de Carbono, que posibilita que la gestión de las emisiones sea mucho más eficiente, ya, y logren este camino hacia su reducción. Para conocer de este tema, contamos hoy con la presencia del ingeniero de proyectos de BioK México, Josué Olvera, quien es especialista ambiental con 17 años de experiencia en el aseguramiento del cumplimiento legal ambiental de empresas y proyectos en diferentes etapas,
y niveles de autoridad. Se destaca por su especialización en el cálculo y gestión de la huella de carbono, así como por ser el auditor líder en sistemas integrados de gestión según las normas ISO 9001, 14001 e ISO 45001. Además, se ha capacitado en la generación de residuos cero y la implementación de prácticas de economía circular. ¿Cómo estás, Josué? Gusto de verte nuevamente. Gracias por acompañarnos en este primer webinar que tenemos como BioK en este 2024, que empezamos con mucha energía y con mucho cariño para ofrecerles a nuestros asistentes. Hola Giselle, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos iniciando este año con nuestro primer webinar, que es este tema tan relevante acerca de la gestión de la huella de carbono corporativa. Y pues nuestra intención en esta sesión es poder m- aportar un panorama muy general, pero muy ilustrativo acerca de cómo se gestiona la huella de carbono corporativa. Hablaremos de algunos conceptos básicos, de algunos tipos de huella de carbono, pero principalmente nos centraremos en la huella de carbono corporativa, cómo se gestiona, qué consideraciones hay que tener en cuenta, los primeros pasos precisamente para poder iniciar en este proceso y poder ir mejorando con el tiempo en su gestión. Así que muchas gracias por la invitación y estamos listos para comenzar. Gracias a ti, Josué, por siempre acompañarnos con tu expertise, con tu conocimiento y ser tan didáctico para explicar cuando hemos tenido webinars contigo. Así que vamos casi inmediatamente. Quiero sí presentarles ahora, decirle que nos acompaña el ingeniero de proyectos de BioK Chile, Daniel Maluenta, quien es ingeniero civil ambiental con experiencia en cálculo de huella de carbono organizacional bajo el programa Huella Chile, como también en la gestión de residuos, además de contar con un diplomado en estrategias para el cambio climático. Muy bienvenido, Daniel, qué gusto de saludarte. Hola Giselle, muchas gracias. Muchas gracias por esta primera invitación a participar de estos webinars. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos mire cada persona de la audiencia. Y bueno, yo les voy a mostrar el interior de la plataforma de cálculo y gestión de huella de carbono de BioK, para que con unos ejemplos simples podamos ver cómo se construye la huella de carbono corporativa de cada organización y algunas otras funcionalidades de la herramienta que pudieran ser de valor para las empresas que hoy nos visitan. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos luego. Muchas gracias a ti, Daniel, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos hoy día y, como decías bien tú, mostrarnos al final de la ponencia de Josué cómo funciona la plataforma y cómo puede ayudar a las empresas a transitar este camino hacia la sostenibilidad. ¿Ya? Así que en un ratito estamos contigo. Antes ya de comenzar con la primera exposición, yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a formular las preguntas e inquietudes que les surjan durante las ponencias, ya sea de Josué o de Daniel, ya, y decirles también que nuestro chat está habilitado para recibir también consultas o a quien quiera agendar una reunión con nosotros y saber cómo funciona BioK Huella de Carbono o las otras alternativas que tenemos en gestión de residuos, en requisitos legales, ¿ya? Para que ustedes también puedan interiorizarse más y, ¿por qué no, probarla sin costo para ajustarla también a las necesidades de sus empresas? También decirles, ¿ya?, que se queden en sintonía hasta el final con nosotros porque el CEO de BioK, Cristian Bustos, tiene un importante anuncio que realizar en relación a la huella de carbono y a nuestra plataforma. Así que, por favor, quédense con nosotros hasta el final para que puedan conocer esto y qué beneficios puede tener para ustedes y, por supuesto, sus empresas. Bueno, sin más tiempo que perder, yo quiero dejarlos con Josué Olvera para que nos introduzca, como señalamos, en la huella de carbono corporativa, los conceptos, los principios, alcances que abarca este instrumento y cómo también enseñarnos cómo podemos medir este impacto en el medio ambiente y cómo reducirlo de manera eficiente. Adelante, Josué, te escuchamos. Muchas gracias, Giselle. Voy a compartir mi pantalla. Y me avisan, por favor, cuando ya la vean. Se ve perfecto, Josué. Puedes proceder. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Giselle. Como mencionábamos, estamos hablando ahora de la huella de carbono corporativa. Va a ser el enfoque principal de esta presentación. Si bien hablaremos de algunos
temas generales en la introducción, definiciones de lo que es algunos conceptos básicos relacionados con la huella de carbono, algunos tipos de huella de carbono que existen, para finalmente centrarnos en lo que es propiamente la huella de carbono corporativa. Y luego vamos a hablar de lleno sobre cómo se gestiona la huella de carbono corporativa a través de este esquema de intervención que vamos a revisar en unos minutos. Y finalmente concluiremos con la revisión de la importancia, cuáles son los beneficios y la importancia de gestionar la huella de carbono corporativa. Comencemos por el principio, entonces. El contexto en el que se da lo que es huella de carbono está dentro de estos conceptos también que conocemos o que se han escuchado mucho últimamente acerca del cambio climático, el calentamiento global, que son términos que son cada vez más frecuentes de escuchar en nuestra sociedad y que también ya los empezamos a sentir, ¿no? Con los cambios que se ven y que se sienten en el clima y en los patrones de comportamiento climáticos, ¿no? Atmosféricos también, como el calor, el frío, las inundaciones, etcétera. Y vamos viendo poco a poco cuáles son estos conceptos. Por ejemplo, hablemos primero de lo que es el cambio climático. El cambio climático se define como una serie de cambios que se dan a largo plazo en nuestro planeta, en el clima de la Tierra principalmente, y esto produce en general aumentos de temperatura, como ya les mencionaba, cambios en patrones de lluvia, aumentos en los niveles del mar y otra serie de situaciones que se están viendo. Pero quedemos con el concepto general de que el cambio climático se refiere al clima global del planeta, ¿no? Y no se centra solamente en la temperatura, como veremos más adelante. ¿Cuáles son las causas de este llamado cambio climático? Pues hay varias, entre ellas están las emisiones de gases de efecto invernadero, que principalmente se producen por la quema de combustibles fósiles, la deforestación, entre otras, la agricultura intensiva, que es una actividad propiamente humana, que también genera gases de efecto invernadero, contaminación a la atmósfera o daños también a la capa de ozono por el uso de algunos aerosoles. ¿Cuáles son sus efectos? Pues hay varios, pero como ya mencionaba, entre ellos las sequías, inundaciones, aumento en el nivel del mar por precisamente el descongelamiento de los cascos polares, ondas de calor extremas como las que ya estamos viviendo en nuestros países, eventos climáticos intensos, ¿no? Los huracanes, los tornados, las tormentas son cada vez más intensas, las sequías son cada vez más intensas, los incendios son más frecuentes, difíciles de combatir. Tristemente, en Chile recientemente vivimos un evento que, bueno, se cree que está causado por seres humanos, pero que también es parte de esta situación de la sequía, la falta de lluvias, ¿no? Produce que estos eventos sean más graves y más severos. Bien, eso es con respecto al cambio climático. Eh, pero ¿qué hay con el calentamiento global? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que es cambio climático? El calentamiento global se refiere principalmente al aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con el calentamiento global. Se enfoca principalmente en lo que es la temperatura de la Tierra y no en todos los demás aspectos que tienen que ver con el clima, como lo es el cambio climático. Y este se da principalmente por el aumento y la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como sabemos, la atmósfera de la Tierra funciona como una especie de cobijita, ¿no? O de capa de gases que permiten el paso de la luz, pero también retienen parte de esa energía solar en forma de calor. Parte de ella vuelve al espacio, pero otra queda atrapada por los gases que producen este efecto, por eso son llamados gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros gases. Y la acumulación de estos en la atmósfera va produciendo este efecto, ¿no? Va aumentando este efecto que llamamos de efecto invernadero. Y esto produce un aumento en la temperatura de la Tierra. Sus efectos, pues, son muy similares, por lo mismo que están relacionados con el cambio climático en general. Tiene que ver también con estos procesos y consecuencias negativas que tienen un efecto sobre, por ejemplo, extinción de especies, ¿no? Causada por estos cambios que se están dando en el planeta. También los consecuentes aumentos en el nivel de mar por descongelamiento de los glaciares, sequías, etcétera. Bien. Vamos a hablar ahora sobre la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La definición de la huella de carbono es que es una medida del impacto ambiental que tienen las actividades, los productos o servicios de las empresas, de las personas y de los productos, pero en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que es la huella de carbono. Y estas pueden ser directas o indirectas, dependiendo de la actividad en sí.
pero también es una herramienta importante para identificar áreas de mejora, donde podemos reducir y tomar decisiones más sostenibles con respecto a este parámetro, ¿no? Que podríamos llamar que es la huella de carbono. Hay varios tipos de huella de carbono. Aquí les muestro 4, los principales. Tenemos, por ejemplo, la huella de carbono de producto, que se usa para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas con la fabricación, el transporte, el uso, la disposición final o eliminación de los productos en general, ¿no? A lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Esto es desde que se producen hasta que se usan y se desechan o se reutilizan. Todo eso genera una huella de carbono, y también conocerla ayuda a los consumidores y a las empresas a tomar mejores decisiones o decisiones más sostenibles acerca de la evaluación que hacen de su impacto ambiental por el uso que hacen de los productos que fabrican, que compran o que consumen, ¿no? Otro tipo de huella de carbono que tenemos es la huella de carbono personal o de las personas, ¿no? Todos nosotros en nuestras actividades cotidianas generamos una huella de carbono, ¿no? Se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a las actividades y las decisiones cotidianas de las personas o individuos, como el uso de energía eléctrica, el uso de transporte, los tipos de transporte que utilizamos, nuestra alimentación y otros hábitos generalmente asociados al consumo. Tenemos también huella de carbono de eventos. Estos se calculan asociados con organizaciones que realizan eventos o competiciones deportivas, foros, congresos, conciertos. Todo ese tipo de actividades también generan una huella de carbono que está asociada a ellos, y pueden incluir, entre otras cosas, la energía eléctrica que se utiliza en esos eventos, el transporte de los asistentes, ¿no? Estos desplazamientos producen gases de efecto invernadero, la producción de los alimentos, el consumo de los alimentos y bebidas que se consumen en esos eventos, la generación de residuos, entre otras cosas. Finalmente, la huella de carbono organizacional o corporativa se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las operaciones de una empresa, y puede incluir diversas fuentes como la energía que consumen en sus instalaciones, el transporte de los productos, la materia prima, los viajes de negocios, las sesiones de reuniones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la operación de una empresa está asociado aquí a la huella de carbono corporativa, y es en esta en la que nos centraremos el resto de nuestra conversación. Vamos a nuestro siguiente punto, que es hablar sobre la huella de carbono corporativa y el esquema de intervención. ¿Cómo abordamos la huella de carbono de nuestra organización? ¿Cómo podemos comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Y qué consideraciones debo tener en cuenta para poderlo hacer de una manera apropiada y lo más efectiva posible? Lo primero que tenemos que hacer es un cálculo de huella de carbono. Y para empezar con este paso, tenemos que tener en cuenta varios factores. Aquí tenemos un esquema que nos muestra que si lo vemos desde el punto de vista o más bien en el sentido de las manecillas del reloj, empezamos a las 12 con el año base. Lo primero que tendremos que hacer es establecer un año base. ¿Para qué? Pues es fundamental para tener primero un marco de referencia, ¿no? El año base nos permite tener un punto de referencia en el cual iniciamos. ¿Cómo estamos ahora? No necesitamos que sea perfecto, pero sí necesitamos tener algo, ¿no? Entonces, para comenzar, establezcamos un año base de cálculo. Y lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestro año. Puede ser este año, si queremos empezar este año a calcular nuestra huella de carbono. Puede ser el 2023 o un año previo en el que tengamos información disponible. Podemos decidir cuál es, pero hay que establecerlo para que sea nuestro marco de referencia. También el tener ese año base como referencia nos permite establecer o evaluar las tendencias en el futuro conforme vayamos avanzando con nuestras mediciones recurrentes a lo largo de los años. Podemos ir detectando tendencias, si estamos reduciendo o no nuestra huella de carbono. Podemos establecer objetivos a partir de ese año base, objetivos que puedan ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y que nos permitan ir tomando decisiones acerca de esto. Nos permite también hacer comparaciones internas, primeramente, que es lo principal. Lo importante aquí es que las compañías, las organizaciones, al establecer su año base, al realizar su cálculo, puedan empezar a competir consigo mismas en reducir su huella de carbono, la propia huella de carbono, y eventualmente pueden compararse con otras compañías de los mismos sectores u otros sectores. Pero principalmente se recomienda que nos enfoquemos en mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y reducir nuestra propia huella de carbono. Entonces, el primer paso, establecer el año base. ¿Para qué? Para tener una referencia y a partir de ello comenzar a establecer objetivos de reducción de huella de carbono.
El siguiente paso sería establecer los límites del cálculo. Estos límites se dan pues, por los llamados alcances, ¿no? El alcance 1, 2 y 3, ampliamente conocidos en el mundo de la huella de carbono, que por ejemplo en alcance 1 establece incluir las fuentes directas de emisiones que son las fuentes propias, son las que están bajo control de la organización, que generalmente tienen que ver con vehículos, maquinaria, emisiones directas que provienen del uso de los aires acondicionados, de los extintores, ¿no? O de procesos, ¿no? Algunos procesos productivos generan sus propias emisiones y esos son como los llamados de alcance 1, que son emisiones directas. Luego tenemos en el alcance 2 las emisiones indirectas provenientes del uso de energía que se hace, de energía producida por terceros, que esta energía generalmente se compra y genera unas emisiones asociadas a la productividad de una empresa, que las utiliza, pero no las producen ellos directamente, no, sino las produce un tercero, por eso se consideran emisiones indirectas y se categorizan en este alcance 2 o categoría 2, dependiendo del estándar que estemos utilizando. Aquí también puede estar la compra de vapor, de calefacción que se hace a terceros para algunos procesos, están incluidas en esta categoría. En el alcance 3 tenemos todas las emisiones indirectas, las que están fuera del control de la empresa, pero que siguen siendo parte de sus procesos de alguna forma, de una forma indirecta, ¿no? A grandes rasgos, estos son los 3 alcances que deberíamos establecer si nuestro cálculo los va a incluir. Generalmente se recomienda que empecemos con alcance 1 y 2, pero que también eventualmente vayamos marchando hacia medir nuestro alcance 3 para poder completar nuestra huella de carbono corporativa. Una vez establecidos estos límites, ¿cuáles son los límites que vamos a incluir en el cálculo? También debemos identificar las fuentes de emisión que están asociadas a cada una de esas fuentes o de esas categorías que ya revisamos. Eh, Voy a usar el puntero, por ejemplo. Acá en alcance 1 que mencionábamos, tenemos algunos ejemplos de los tipos de fuentes de emisión. Llamemos una fuente de emisión a un proceso, una actividad que genera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y que son parte de nuestros procesos, ¿no? En este caso, los de alcance directo o de emisiones directas son las que están asociadas a procesos de la organización. Pueden ser vehículos propios, pueden ser procesos de la organización, como ya les mencionaba. En alcance 2 tenemos las que están asociadas al consumo de energía eléctrica, pero también a la compra de vapor, de calefacción, de terceros. Eso es lo que es alcance 2 o categoría 2. Y luego tenemos el alcance 3, que son las emisiones indirectas que hay de diverso tipo de fuentes. Por ejemplo, la compra de bienes y servicios. Aquí podemos incluir, no sé, el papel que compran en una oficina, las bebidas, los alimentos que se compran para una oficina o un evento, ¿no? Etcétera. Los viajes que se hacen. Itinerario quiere decir los viajes de traslados diarios del personal que va a la planta, del hogar a su planta y viceversa, los viajes de negocio, el traslado de los bienes o de las materias primas, es decir, antes, aguas arriba, se quiere decir con las materias primas, ¿no? Lo que está por fabricarse o producirse, y aguas abajo hablamos de la distribución de esos productos. Los viajes de negocio también están incluidos en toda esta categoría, los residuos, el uso que se hace de los productos que la empresa produce, etcétera, ¿no? Todo eso tenemos que considerar cuál es la información que tenemos disponible sobre todas estas categorías o estas fuentes y poder decidir si las incluimos o no en nuestro primer cálculo. Y conforme avancemos, podemos ir determinando la importancia y relevancia que tienen estas fuentes en nuestra huella de carbono para decidirnos para recopilar la información. Bien, vamos a continuar. Entonces ya tenemos definido nuestro año base, establecimos los límites del cálculo, identificamos las fuentes de emisión. Y ahora, como les mencionaba, vamos a comenzar con la recopilación de los datos de actividad de cada una de estas fuentes que ya identificamos. Es importante identificar cuáles son los datos necesarios. Esto depende del tipo de actividad. Esto puede incluir, por ejemplo, el consumo de energía, ¿no? La electricidad que se consume. Si hablamos de combustibles que se consumen, pues la cantidad de gasolina, de diésel, gas natural, etcétera, que se hace. El consumo de los materiales que se utilizan en la producción de ciertos productos o su fabricación, la generación de los residuos, cuál es la disposición final. Todos esos datos es información que podemos ir recopilando. Establecer métodos de recolección de datos, ¿no? Buscar cuáles son los métodos más apropiados para nuestra organización para que este proceso sea lo más eficiente posible y tengamos la información también más confiable.
Podemos asegurarnos aquí con pues, bases de datos, pero también que estén respaldados por facturas, por recibos, información que nos dé cierta verificabilidad de estos datos que estamos incluyendo en nuestro cálculo. Identificar también los datos, si tenemos acceso a la información de primera mano o tenemos que recurrir a estimaciones y otro tipo de herramientas. Y finalmente es buena práctica establecer un proceso de validación de nuestros datos, que esto puede ser a través de auditorías internas o revisiones previas. Y después podemos centrarnos ya en lo que es el cálculo en sí. El cálculo podemos utilizar distintos estándares que existen. Está Greenhouse Gas Protocol, está la norma ISO 14064 para la 1, que es para organizaciones y eventos. Tenemos el PAS 2060, que es más europeo, pero bueno, podemos usar uno de estos estándares que nos permiten tener algunas metodologías, hay herramientas que nos permiten también utilizar los factores de emisión que el mismo Greenhouse Gas Protocol o el DEFRA generan, incluso Huella Chile, por ejemplo, en el caso de Chile, tiene algunos factores de emisión que están ahí públicos y que se pueden utilizar para poder calcular las emisiones. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues generalmente se utilizan los datos de actividad que ya recopilamos en nuestro paso anterior, los multiplicamos por un factor de emisión que están en estas bibliografías agrupados y obtenemos un total de emisiones en CO2 equivalente, que es la unidad de medida universal para comparar las emisiones de gases de efecto invernadero. Siempre las convertimos a CO2 equivalente, que es nuestra unidad de medida. Una vez que hicimos nuestro cálculo, elaboramos un informe donde pues introducimos todos los resultados, qué valores obtuvimos de generación de emisiones en toneladas de CO2 equivalente, identificamos todas nuestras fuentes y decimos ahí cómo hicimos todo el proceso. Y este informe tiene la finalidad de ser una herramienta para la corporación o para la organización para establecer e identificar áreas de mejora en cuanto a establecer objetivos de reducción y acciones futuras que tengan que ver con la gestión de la huella de carbono corporativa. Bien, ese fue el primer paso. Ya calculamos la huella de carbono, tenemos nuestro informe, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, identificamos nuestras principales fuentes. Una vez que están identificadas las principales fuentes de emisión, por medio de este informe, de este proceso que ya hicimos, podemos empezar a implementar, a desarrollar, a pensar en planes y estrategias que puedan ayudarnos a reducir nuestra huella de carbono. Algunas opciones, pues pueden ser, no sé, planes de eficiencia energética, uso de iluminación LED, sistemas de refrigeración más eficientes, adopción de tecnologías de control de la energía por medio de inteligencia artificial o de sistemas automatizados, invertir en energías renovables para alimentar nuestros procesos, ¿no? Que hay distintas opciones en el mercado actualmente. Optar por transporte sostenible para nuestras operaciones, para el transporte de nuestro personal, transporte de las mercancías, transporte de las materias primas. Tiene que ver todo esto con la parte de la cadena logística. Hacer mejoras en cuanto a la gestión de residuos, que aquí entra todo un tema que podemos abordar en otro webinar, pero que tiene que ver con todo este concepto de la economía circular, desde evitar la generación de residuos hasta reducirlos y luego también gestionar lo que tenemos que generar que no se puede evitar, pero procurar que todo esto desde su diseño vaya hacia una reutilización y no sea todo generar residuos que vayan a incineración, por ejemplo, rellenos sanitarios que siempre tienen una huella de carbono más alta. Bien. Una vez que hemos implementado nuestras estrategias de reducción, pero aún así todavía tenemos emisiones que no pueden reducirse por la propia naturaleza de las mismas, pues recurrimos entonces a las etapas de compensación de emisiones, que esto es a través de certificados, de inversión en proyectos, los llamados MDL, de desarrollo limpio, ¿no? Proyectos de desarrollo limpio, proyectos de generación de energías renovables. Generalmente la mayoría de los proyectos que tienen que ver con captura por reducción de carbono tienen que ver a veces con acciones de reforestación, proyectos que evidentemente tengan que estar avalados, sean auditados por certificadores imparciales externos, como los que hace el Gold Standard o el Verified Carbon Standard. Hay muchos estándares que existen que vigilan y aseguran que estos proyectos de reducción de emisiones sean efectivos y que estén realizándose de acuerdo a estos estándares internacionales. Y finalmente, parte de este ciclo es comunicar nuestros objetivos, comunicar nuestros resultados de intervención en nuestra huella de carbono corporativa.
Es importante aquí que, pues, que haya transparencia, ¿no? Y claridad, ¿no? Que los resultados que nosotros obtengamos sean comunicados de manera clara, transparente, utilizando lenguaje, pues un lenguaje claro, que sea entendible para nuestras partes interesadas, a quienes queremos comunicarles nuestros resultados, que además estos datos sean cuantificables, sean verificables, que podamos replicarlos, que puedan ser revisados por alguien más, un tercero, ¿no? Y que puedan obtener pues nuestros resultados están basados en metodologías adecuadas, que utilizamos la información que era pertinente, ¿no? Y también podemos comunicar nuestros éxitos, nuestro éxito en cuanto a nuestra reducción, cómo abordamos el problema, qué problemas tuvimos y qué resultados obtuvimos, ¿no? También hablar del impacto a largo plazo, ¿no? De nuestras acciones en cuanto a reducción de emisiones, cuál es nuestro papel en la mitigación de carbono. Aquí todas las organizaciones pues están estableciendo actualmente compromisos, ¿no? Pues, cuál es su compromiso con los objetivos a largo plazo, los llamados ODS, etcétera. Aquí también hablamos de involucrar a las partes interesadas en nuestra cadena de valor, nuestros clientes, para que también hagan su parte o aporten en esta parte o también conozcan, ¿no? Las acciones que la organización está realizando con respecto a su huella de carbono. Pueden establecer también campañas de sensibilización con su personal, con sus clientes, con sus socios, ¿no? Inversionistas, y mantener la medición continua de sus resultados. Nuestro tercer y último punto es la importancia de la huella de carbono, de gestionar efectivamente la huella de carbono corporativa. ¿Cuál es la importancia? Bueno, primero porque demuestra, y es además parte de la responsabilidad ambiental de las organizaciones, tienen este compromiso, ¿no? Con la sociedad, con el medio ambiente. Aparte de querer demostrarlo, es inherente, ¿no? A nuestra actividad. Tenemos una responsabilidad social con, con el cuidado del medio ambiente y de las personas. También porque en algunos casos, si no es ahora, tal vez lo sea ya en el futuro próximo, el cumplimiento normativo, el cumplimiento de las obligaciones, regulaciones que ya se están estableciendo a ciertos actores que son ya sujetos obligados de reporte o de presentación de planes de reducción de huella de carbono. Si bien por el momento todavía muchos de estos temas son opcionales, son voluntarios, hay programas voluntarios, pero que es bueno ya ir participando para familiarizarnos con ellos, con estos procesos. Y también, pues bueno, es importante por la preservación del mismo medio ambiente en el que vivimos y que compartimos todos, conservar la biodiversidad, procurar que este famoso borde o límite que ya estamos por rebasar en cuanto a las emisiones y al calentamiento global, pues al final puede afectarnos a todos, no solamente en temas de negocios, sino en nuestra propia vida, ¿no? Y nuestra salud. Algunos beneficios que podemos obtener de gestionar efectivamente nuestra huella de carbono es, pues, una reducción de costos operativos directamente para las empresas, un programa de eficiencia energética, por ejemplo, que además de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, puede optimizar recursos, ¿no? Que llevan a una reducción significativa de costos operativos y que pueden además estos recursos reinvertirse o redirigirse para otras cosas que tengan que ver con las mejoras de los procesos de las mismas organizaciones. Hay una mejora también, una parte fundamental que es en la reputación, en la imagen de las empresas que realmente hacen o toman en serio el cuidado del medio ambiente, que tienen programas que realmente dan resultados con respecto a distintos aspectos de su ESG, pero también con el tema de huella de carbono. eh, y también esto les permite acceso a nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay regulaciones mucho más estrictas y fuertes con respecto al tema de la huella de carbono de los productos, ¿no? Entonces, para poder entrar a ciertos mercados es importante también haber tomado en cuenta estos aspectos. Algunas ventajas desde el punto de vista comercial que nos da esta gestión, pues es un elemento diferenciador en el mercado, ¿no? Hay quien hace la gestión de la huella de carbono, hay quien no lo hace, y eso ya empieza a marcar la diferencia en algunos sectores de los consumidores, y poco a poco también esto va a ir creciendo conforme las personas comencemos a tomar mayor conciencia de la importancia de gestionar nuestra huella de carbono. También el tema de la resiliencia frente a los posibles riesgos asociados al clima, a los cambios en el clima, a los cambios asociados en la naturaleza o en la biodiversidad. Ya hay programas, hay estándares que están abordando estos temas. Empezar a ver el tema de los riesgos, ¿no? Que
el tema del cambio climático, cómo puede afectar en el futuro la viabilidad de mi proyecto, de mi negocio en el largo plazo, en mi cadena de suministro, en mis clientes, ¿no? En mis instalaciones, un incendio que puede acabar con, o una inundación, etcétera, que puede acabar con mis instalaciones y generar pérdidas millonarias, etcétera. Y fomenta la innovación también. Otra ventaja es que las empresas que están abordando estos temas pueden generar innovación, tecnología, soluciones más eficientes a sus problemas y una mejora continua en sus procesos, lo cual beneficia finalmente su competitividad. Para cerrar, pues es necesario mantenerse mejorando en cuanto a la precisión, la exactitud de los cálculos, y estos ya se realizan, pero si estamos por comenzar o comenzando, es importante dar los primeros pasos para comenzar a medir la huella de carbono, si aún no se ha comenzado, como les menciono, y para finalmente poderla gestionar y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero en las diversas actividades productivas que realizamos. Les agradezco mucho su atención y ahí estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Josué, por tu exposición tan clara, tan prístina de lo que es la huella corporativa, de hacernos este contexto también respecto al cambio climático, de cómo debemos, como seres humanos primero y como empresarios después, como trabajadores también, cómo podemos aportar y cómo podemos mejorar este impacto que estamos generando en el medio ambiente y en las personas. Así que te agradezco mucho que nos haya mostrado cómo o la senda más que nada, cómo hacerlo para poder llegar a eso, para poder ser mejores en todo aspecto. Así que te agradezco mucho. Quiero también, antes de darle el pase a Daniel para que nos muestre cómo funciona la plataforma BioK, que también es una guía para que puedan ir midiendo su huella de carbono las empresas, quiero decirles que primero agradecerle a la gente que está muy interesada, muy conectada con lo que estamos hablando. Han hecho muchas preguntas, entonces dado el tiempo, vamos a contestar algunas en cámara, otras en forma directa en el chat y también otras por correo, las que no alcancemos, ¿ya? Para que se queden tranquilos porque a nadie vamos a dejar con la inquietud ahí expresada y sin una respuesta apropiada, ¿ya? Y también insistirles en que también pueden solicitarnos una reunión para conocer más de BioK, de todas sus plataformas, de todas sus soluciones, y como no, también probar una demo sin costo para que también vayan probándola y viendo cómo BioK puede serles útil en este camino hacia la sostenibilidad, ¿ya? Y antes de dejarlos con Daniel, reiterarles que por favor se queden con nosotros hasta el final, porque nuestro CEO, Cristian Bustos, va a dar un importante anuncio relacionado, como les decía al comienzo, con la huella de carbono para LATAM, así que por favor, manténganse ahí con nosotros. Bien, ya Daniel, es tu turno de mostrarnos cómo opera la huella de carbono, este módulo que tiene BioK, para irnos ya eh, interesando y también haciendo conciencia de la importancia de gestionar la huella de carbono en las empresas. Te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, Giselle. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Lo están pasando vendiendo, no sé si se escucha, pero en un momento. No, tranquilo. ¿Pudiste compartir la pantalla? Ahí está. No sé Ahí si se está ve perfecto. escuchando el ruido de fondo, pero espero que ya no moleste. Ahora sí. No, para nada. Por favor, procede. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Listo, aquí estoy entonces dentro de la plataforma de cálculo de huella de carbono de BioK, de cálculo y gestión, porque ya si pueden ver el inicio, digamos, cuando ya ingreso con mi sesión de usuario, me muestra un panel de control, que es la primera vista donde yo puedo ver resúmenes de todo lo que se ha realizado en esta gestión, en lo que yo haga en la plataforma.
Y los primeros paneles son más bien de información consultiva. Y para este ejemplo iremos directo a la vista de mi huella de carbono donde realizamos los cálculos. ¿Ya? Entramos acá. Acá en este usuario de demostraciones se han hecho distintos tipos de cálculo y para el ejemplo vamos a tomar el año 2021 solamente para que no nos molesten estos valores y por ejemplo tomando una de las preguntas que nos hicieron por el chat acerca del año base, el año base puede ser tanto el año actual o un año anterior dependiendo de la información que yo disponga. Entonces, por ejemplo, la plataforma BioK te permite hacer cálculos tanto de años anteriores como el año en curso. Entonces, para el ejemplo, vamos a crear un cálculo con fuentes más o menos universales, como pueden ver en esta creación, apretando el botón de crear cálculo, me ofrece ya varias opciones. Puedo hacer un cálculo desde cero, un cálculo a partir de algún cálculo previo, o sea, si yo ya hice algún cálculo, puedo tomarlo para que me copie todas las fuentes y la información que ya hice en cálculos previos. Esto es muy útil porque para muchas veces la huella de carbono organizacional se calcula de manera mensual a través del año, entonces yo voy tomando el cálculo del mes anterior para ahorrarme trabajo. Esta es una opción que se puede hacer acá. Y también me permite seleccionar si el cálculo es asociado a un evento particular, que tiene una metodología ligeramente distinta a la huella de carbono corporativa. En este caso no lo vamos a usar. Como les comenté, vamos a hacer un cálculo mensual, por ejemplo, como se hace para la huella de carbono organizacional, de marzo de 2021. Entonces yo le voy a poner acá, le pongo un nombre, ejemplo, para el webinar. Le vamos a poner así y lo vamos a crear. Dándole en el botón de crear, ya me ingresa a una nueva vista que es el interior de ese cálculo, donde aquí pueden ver los datos que ya ingresé para ese cálculo y los meses y los gases, perdón, de efecto invernadero que están considerados, que también son editables, como pueden ver con estos iconos, indican que son ítems editables. Entonces acá yo puedo agregar una fuente de las que yo ya he creado en algún cálculo antes y crear una fuente con parámetros nuevos. Entonces, para esto yo voy a crear una fuente. Una de las fuentes de emisión más universales en toda organización es, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica. Entonces vamos a inventar una fuente en la que ingresemos el dato de nuestro consumo eléctrico de ese mes, de marzo de 2021, por ejemplo, y por ejemplo, yo puedo seleccionar para ese cálculo una de los espacios de trabajo. Yo puedo tener una organización que esté separada por países, por distintas regiones o por distintos áreas de operación. Entonces yo puedo separar mi organización en distintos espacios de trabajo en la plataforma. En este caso yo voy a utilizar esta que tengo acá ya creada. Voy a continuar. Y en el paso 2 ya me pide algunos parámetros. Como yo ya le di un alcance, seleccioné el alcance, la plataforma me va afinando los criterios de la selección de la fuente para ayudarme a crear las fuentes si yo no soy una persona experta. ¿Ya? De todas maneras, todas estas cosas yo las identifico previo a realizar los cálculos. ¿Cuál es mi fuente? ¿De dónde voy a sacar los datos? Etc. Compra de energía a terceros. Compra de energía eléctrica, ¿verdad? Me pide un dato más. Tengo consumo de energía eléctrica. ¿Qué elemento voy a medir? Electricidad, porque en este caso, a diferencia de otro tipo de factores donde se utilizan combustible, en este caso es electricidad.
¿Y qué parámetro específico tengo acá? Esto, como el sistema, o sea, el espacio de trabajo que yo selecciono está en Chile, me selecciona, ¿cómo se llama? Tipos de sistemas interconectados que estén disponibles en la base de datos para Chile. En este caso, el más común es el sistema interconectado central, lo voy a seleccionar. Y aquí me va a entregar que hay factores disponibles para realizar ese cálculo y por lo tanto yo puedo continuar. Con esto yo acá le doy las características generales a la fuente, consumo eléctrico, por ejemplo. Acá le pongo oficinas, si es que es de oficinas, si es que es de una planta le pongo planta, y si la descripción yo puedo entregar datos que a mí me sirvan, es decir, puedo poner de dónde extraigo la información o cualquier cosa que yo quiera dejar respaldada en la plataforma. ¿Qué vamos a medir? En este caso yo tengo las facturas de luz mensual en kilowatt hora. Y acá tengo para poder, cuál es el origen de mis datos. Estos datos son medidos o son extrapolados o son solicitados o basados en discernimiento de expertos, etc. En este caso yo los voy a considerar exhaustivos porque la empresa proveedora de energía eléctrica me entrega una boleta o una factura con la medición del consumo. Entonces, a partir de ahí puedo inferir que es medido y termino de crear mi fuente. Con esto tengo entonces lista una fuente para poder ingresar el dato. Acá está el factor de emisión y dependiendo del año y dependiendo de la base de datos y de los datos disponibles en la bibliografía, yo puedo seleccionar el más actualizado o el que necesite. Si es que estoy haciendo de un año anterior, puedo seleccionar el que necesito para el año anterior. Y en este ejemplo vamos a ingresar, por ejemplo, que el consumo mensual de marzo de 2021 en kilowatt hora, una oficina grande fue 5.000 kilowatt hora. Entonces le doy confirmar y me entrega ya un total de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para concluir el ejemplo, haremos otra de manera similar. Josué habló de la importancia de avanzar en la medición del alcance 3, porque los datos para el alcance 3, que son las emisiones indirectas que están desagregadas en estas 4 categorías que se ven acá, son generalmente datos que no estamos monitoreando, ¿ya? Entonces, de repente cuesta conseguir más esa información. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se traslada nuestro empleado y cómo se mediría la huella en ese caso. Vamos a utilizar el mismo espacio de trabajo. Vamos a continuar. Entonces, en este caso, tipo de fuente, yo tengo... Esta ya me seleccionó fuentes de transporte. Entonces tengo transporte de distribución, es decir, lo que yo distribuyo desde mi operación. Los proveedores, también puedo ingresar proveedores. Movilización de personas, que es lo que yo quiero en este caso. E incluso tengo viajes de negocio. Movilización de personas, y vamos a escoger, por ejemplo, la gente que mayoritariamente en mi organización se mueve en metro. Pero acá tengo distintos tipos de vehículos, distintos tipos de forma de llegar. Incluso bicicleta, entonces tren de superficie, caminata, distintos tipos de fuente específico. En este caso vamos a utilizar el metro, que es muy utilizado en Santiago de Chile, y acá me pide un elemento, necesita cantidad de pasajeros por distancia recorrida. Y con esa información me entregan los datos que están disponibles de factores de emisión para el cálculo, y puedo realizar, o sea, avanzar en la creación de las fuentes. A este le voy a poner traslados colaboradores, por ejemplo. La descripción, como dije ya, para qué se utilizaba, que voy a medir personas por kilómetro, como decía, el factor de emisión que
que se necesitaba, y en este caso yo para estos datos yo tengo que realizar algunas tal vez encuestas o un sistema de captura de los datos necesarios. Entonces, tal vez necesito hacer algunas extrapolaciones o ponderaciones, puedo utilizar esa categoría. Y con eso creo ya mi fuente. Como vieron, la información que necesita esta fuente de emisión tiene que ver con distancia recorrida por cantidad de pasajeros, es decir, un producto. Entonces, cuando yo proceso mi información de manera interna para ingresarla, por ejemplo, puedo obtener en el mes 2.500 personas kilómetros en esta unidad. ¿Se fijan? Y eso lo ingreso y me da una huella de carbono asociado a ese impacto. De esta manera yo puedo separar los que van en sus propios vehículos, los que se van caminando, etcétera, etcétera, y tengo que tener, eso sí, un sistema de recolección de estos datos. De esta manera yo puedo construir, si yo tengo hice todo el trabajo previo del que habló Josué, yo tengo que identificar todas las fuentes y crearlas de esta manera, ¿ya? Para poder concluir el ejercicio, VOK permite además, vamos a volver a la vista anterior, donde se ven todas los cálculos. Acá tenemos el cálculo ejemplo webinar marzo 2021 con las toneladas de dióxido de carbono equivalente que calculamos, y podemos generar un informe. O sea, si nosotros construimos esto con todas las fuentes ese mes, como les mostré delante, podemos generar un cálculo con las mismas fuentes para todos los meses, replicándolo, ingresando los datos de actividad de cada mes, y puedo elaborar, por lo tanto, un informe en la sección de informes, donde se me van enlistando todos los que yo he creado, y con este botón puedo crear el último informe. Por ejemplo, en este caso era del año 2021, del espacio de trabajo que yo había utilizado, que era este. Los puedo buscar, todos los que tengo disponibles, y puedo crear mi informe. Este informe me va a servir para cuando yo quiera pasar por ejemplo, a una certificación de esta huella y lo entregue a un organismo verificador para que haga la verificación. Tiene campos editables. Acá yo puedo ir seleccionando cuál es la parte que me interesa editar y voy por parte. Acá la información de la organización, y acá empezamos ya con temas metodológicos, número de empleados, etcétera. Y acá ya tengo los resultados, las conclusiones y los anexos, que además tienen la información que yo utilicé, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso ustedes pueden guardar y descargar el PDF, pero también previamente puedo ir visualizando cómo van quedando mis cambios. Entonces lo previsualizo y tengo acá el PDF, cómo se iría viendo para yo poder reportarlo al interior de mi empresa, de área en área. Yo puedo elaborar un informe para toda la organización o para cada uno de los espacios de trabajo que yo haya elaborado, para reportabilidad interna, o como les decía, para alguna certificación. Pueden presentar esto para que el organismo verificador independiente lo revise y le haga el trabajo correspondiente a la verificación. La herramienta tiene muchas otras potencialidades, tiene simulaciones. Acá mismo en mi huella de carbono, acá mi organización tiene la forma de ingresar datos generales. Puedo ver cuáles son los espacios de trabajo que tengo, puedo crearlos. Tengo las fuentes ya creadas y tengo las variables de la organización que se utilizan para poder calcular la intensidad de las emisiones dependiendo de mi actividad. Con esto yo daría por terminado, solamente remarcar que, por ejemplo, cuando nosotros construimos la huella de carbono organizacional y nos damos cuenta que tenemos alguna fuente
que necesitamos controlar, pero no tenemos los datos, nos podemos dar cuenta que no estamos monitoreando algo que puede tener recursos de la empresa. En algún caso, ya sea en las fuentes indirectas o en las fuentes directas. Entonces, el mayor impacto o uno de los principales impactos que tiene de implementar la huella de carbono organizacional es ese. Hay elementos de mi organización que necesito monitorear para mejorar su desempeño en general y con la huella de carbono en particular el desempeño ambiental. Muchas gracias, Daniel, por tu exposición, por mostrarnos cómo funciona BioK Huella, los alcances que tiene y cómo nos guía para poder ir midiendo nuestra huella de carbono corporativa, que es un tema tan importante y tan relevante como el que hemos tocado hoy día. En aras del tiempo, quiero aclararle a todos nuestros oyentes que han estado pero muy participativos con sus preguntas, se los agradecemos mucho, mucho. Aclararles que van a ser todas respondidas por correo electrónico, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Lamentablemente al aire no podemos hacerlo ahora porque le voy a dar el pase a nuestro CEO, Cristian Bustos de BioK, experto en medio ambiente y sostenibilidad, quien nos tiene un importante anuncio que hacer para que puedan escucharlo atentamente. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, bienvenido. Hola Giselle, muchas gracias por el pase y también por este increíble webinar que hemos estado disfrutando. Agradecerle también a Josué y a Daniel por la participación y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. En BioK estamos felices de trabajar para contribuir hacia la descarbonización y la sostenibilidad de las empresas de Latinoamérica, y para eso es que desarrollamos tecnología, pero también desarrollamos distintas iniciativas para resolver lo que la tecnología no puede hacer, ¿ya? La tecnología es el catalizador, es el habilitador, pero la gestión la hacemos las personas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una capa que es muy importante y el año pasado iniciamos un programa que ha tenido mucho éxito que se llama Carbono Cero Latam, en donde hemos acompañado a distintas empresas de tamaño grande y también startups y pymes, proporcionándoles tecnología y también acompañamiento y capacitación para que desarrollen su primer cálculo de huella de carbono y desarrollen su primera plan de descarbonización. Entonces, el anuncio que tengo hoy día es que a partir de hoy se abre nuevamente la tercera versión del programa Carbono Cero Latam. Por lo tanto, invito a todos los asistentes a estar muy atentos porque van a recibir de parte nuestra, y también va a estar en las redes, el anuncio de esta convocatoria que les va a permitir a un grupo de empresas poder acceder por un año a BioK y su tecnología para la gestión de la huella de carbono, así como capacitación y acompañamiento consultivo para que puedan realizar por primera vez su cálculo y plan de descarbonización, ¿ya? Es en condiciones muy favorables, con tarifas exclusivas y especiales, porque sabemos que principalmente en el segmento startup, pyme y mediana empresa, no es fácil comenzar. Así que estén muy atentos, están cordialmente invitados y esperamos verlos en el programa Carbono Cero Latam y podamos juntos hacer esta transición que, como nos explicaba Josué, tan urgente necesitamos para combatir el cambio climático. Así que eso, les dejo un gran abrazo, un saludo y gracias Giselle por el espacio. No, gracias a ti, Cristian, por esta tremenda noticia, porque somos testigos quienes trabajamos en BioK de cómo ha ayudado esta herramienta a las empresas que caminan hacia la sostenibilidad en Colombia, en Perú, en Chile mismo y en México, y también en otros países de Latinoamérica como Ecuador, por ejemplo. Entonces, es gratificante tenerla, viene como anillo al dedo al tema que hoy día hemos tratado. Así que agradecerte tu presencia, agradecerte el anuncio. Quiero darles el pase a ti, a Josué y a Daniel para que puedan despedirse y así vayamos cerrando este encuentro tan fructífero y con tantas preguntas, con tanto interés que hemos tenido hoy día.
Adelante, por favor. Quien quiera participar. Muchas gracias, Gise. Gracias por la invitación. Gracias, Cristian y Daniel, por su compañía en este webinar. Y pues espero que haya sido de utilidad para todos. La información que les dejamos es una probadita nada más, es para que se interesen en el tema y surjan precisamente estas preguntas. Estamos a sus órdenes para responderlas y para recibirlos en BioK y poder acompañarlos en este camino hacia la sustentabilidad. Muchas gracias. Voy yo. Muchas gracias. Estuvo entretenido. O sea, les dejamos la invitación a que se acerquen para que puedan ustedes mismos probar la plataforma, eh, e invitados a a todas las instancias que también genera BioK de webinar y de otras plataformas. Sí. Muchas gracias, Daniel y Josué y Giselle. Por mi parte, agradecerles a todos nuevamente la presencia y volverles a invitar al programa Carbono Cero Latam. Ahí está la oportunidad también de poder avanzar mucho más rápido con consultoría, con acceso a la tecnología y con el acompañamiento que las empresas necesitan para pasar rápido de la medición a la acción, ¿ya? Que significa ver cómo descarbonizamos nuestros negocios y cómo también lo hacemos más eficientes. Un abrazo y gracias, Giselle. Gracias a ti, Cristian, gracias Daniel, gracias Josué, gracias a todos que se conectaron, estuvieron atentos, de verdad, un millón de gracias, que dejarlos invitados, por supuesto, a revisar este material que va en las próximas horas, va a estar ya en nuestro canal de YouTube BioK, también va a ser enviado en los correos post-webinar a quienes se han hoy día inscrito y conectado a este webinar, así que agradecerles, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en todas las redes que tenemos, para que ustedes puedan informarse, así como señaló Cristiano, sobre nuestra nueva convocatoria de Carbono Cero LATAM y también de todas las herramientas que hoy día BioK tiene para que las empresas caminen hacia la sostenibilidad. Así que por mi parte, muchas gracias. Nos vemos pronto en otro webinar y que estén muy, muy bien. Buenos días. See you soon.